nuevamente. ¿Cómo van tus clases sincrónicas? ¿Cómo van las clases a distancia? Bueno, el día de hoy te quiero compartir algunas ideas que te puedan servir para generar atención e interés en tus clases a distancia, en tus clases virtuales, cuando estás trabajando por la plataforma Zoom, por la plataforma Google Meet u otra. Y mira, esta herramienta o este recurso a utilizar es bien sencillo y se llaman preguntas para generar atención. Y son preguntas que son relacionadas en distintos momentos del aula, en distintos momentos, y que las puedes utilizar al inicio, en la mitad de la sesión para recuperar la atención de tus estudiantes y al final. Y estas preguntas son tres importantes. La primera, que son preguntas más conocidas como preguntas fácticas o preguntas que generan un momento, un quiebre, preguntas que son cerradas. Más bien, yo las denomino con preguntas que se pueden o no se puede. Por ejemplo, te doy un caso bien claro. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Y tú partes tu clase, tu sesión con esa pregunta. Das la bienvenida. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien, bla bla bla. Hola Javier, hola tanto. Pasa la lista, si es que pasan lista. Vamos a hablar el día de hoy, ¿se acuerdan de la clase anterior? Hoy día les tengo un nuevo contenido. Hoy día vamos a hablar de la atmósfera. Pero les hago una pregunta. ¿Se puede tomar Coca-Cola en la luna? Ya, y ahí engancho la atención de mi estudiantado. Ahí los tengo. Bueno, esta pregunta no la voy a responder ahora, la voy a responder más adelante. Bienvenido a la clase de la atmósfera. El día de hoy vamos a hablar en distintos conceptos y el objetivo es aprender las distintas capas de la atmósfera y cómo mantener un cuidado sobre la capa de ozono. Perfecto, pregunta de gancho, pregunta de quiebre, ¿se puede o no se puede? Te doy otro ejemplo, una pregunta de equivalencia o de sopesar algunos elementos. Por ejemplo, si estamos hablando de otro concepto, de salud, de nutrición, de cualquier otra temática, un caso que utilizamos con una amiga específico, de que era del área de la cosmetología, una copa de vino, ¿puede ser lo mismo o puede reemplazar a una hora de ejercicio? ¿Puede o no puede? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de tomar vino. Y tú les vas contando de ese tema. Ojo, esto es como más universitario, pero podemos trabajarlo de otros aspectos. Otra pregunta, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede calcular con una derivada o con una integral el futuro precio de lo que va a costar un kilo de pan? ¿Se puede o no se puede? Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con integrales. Y empiezas a hablar de integrales. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que haces en estricto rigor en este primer tipo de pregunta? Usas la equivalencia de se podrá o no se podrá. Pones un contexto o situación, haces la pregunta y preguntas si se puede o no se puede con la herramienta o la materia que vas a enseñar. Primer tipo de pregunta. Segundo tipo de pregunta es una pregunta más cerrada. Es una pregunta que puede ser de definición. Si sigo con el ejemplo de la atmósfera, ¿cómo se define la atmósfera? ¿O cuáles son las distintas capas del ozono que componen la atmósfera? Y empiezas a hablar nuevamente de la atmósfera sucesivamente. Ya diste una pregunta introductoria de gancho, nuevamente necesito mantener la atención, voy generando una pregunta de este tipo. Definiciones, conceptos, enumerar, describir, que están relacionadas a otro tipo de acciones. Preguntas de ese tipo. Finalmente, utilizamos preguntas que ya el estudiante o el usuario pueda crear, dar distintas respuestas, que no tengan una respuesta exacta, en el fondo preguntas abiertas, y son preguntas creativas. ¿Cómo podríamos cuidar nosotros la atmósfera de este planeta? Por ejemplo, ¿cómo podemos cuidar la capa de ozono? Entonces, si te das cuenta, en este caso, un ejemplo de atmósfera específicamente de ciencias naturales o de física, usamos tres preguntas en distintos momentos. En primera instancia, ¿se puede tomar Coca-Cola en la luna? Doy una situación, en un contexto, pongo al estudiante, al usuario, en el contexto de estar en la luna y si puede o no puede. Hoy día vamos a hablar de la atmósfera. Lo engancho y voy trabajando con eso. Explico lo que es la atmósfera, voy dando algunos tips, hablo de las distintas capas. Pregunta número 2 en intermedio. ¿Cómo se define entonces la atmósfera? Si yo ya le di algunas definiciones, ¿cómo definirías tú el concepto de atmósfera? ¿Cómo se divide la atmósfera? ¿Cuáles capas? ¿Cuántas capas tiene? Enumera las capas de la atmósfera. Doy dando acciones más descriptivas o de definición. En el fondo, lo que transforma a un punto de memorizar y recordar. Y finalmente, preguntas. Sigo explicando algunos insumos y finalmente cierro con preguntas específicas más creativas. Preguntas abiertas que no tienen una respuesta exacta y que permiten a los estudiantes reflexionar, opinar o dar respuestas creativas. ¿Cómo podemos cuidar la atmósfera del planeta Tierra?
Si cuidamos el planeta Tierra o si cuidamos la capa de ozono en la Tierra con estas 5 estrategias, ¿cómo cuidaríamos la atmósfera, por ejemplo, en Marte? ¿Marte tiene atmósfera? Bueno, esto lo veremos en la próxima clase y ahí uso en mi pregunta creativa una pregunta gancho para la próxima sesión sincrónica, la próxima clase virtual. Si te das cuenta, las preguntas creativas, las preguntas cerradas y las preguntas de poder o las preguntas fácticas nos permiten ir jugando con esos insumos e ir interactuando, generando atención e interés como insumo para trabajar a distancia. No he utilizado ninguna herramienta virtual. Y también aún así a mí me permite, por ejemplo, derribar las pantallas negras que me pasan con mis estudiantes. Espero que este tip y esta idea te haya servido. Te invito a que la utilices, que compartas este video y que te suscribas al canal. Y como siempre digo, disfruta lo que aprendes. ¡Nos vemos!